Aleluya. Tome su asiento, Dios le bendiga. Hoy es un día muy particular y quiero hablarles justamente de esto. Hoy celebramos en Argentina y nos recordamos del Día del Padre. Hace tiempo atrás escuché un audio muy curioso porque era una mujer que hablaba del valor que ella le daba al hombre. Normalmente es al revés. Siempre es como que es la idea y siempre uno espera que el hombre valore. Pero ella dijo algo muy que me impactó mucho. Ella contaba y decía que a veces el hombre se ausenta de la casa para trabajar para el sustento de la familia. Irónicamente, a veces lo que se critica es la ausencia, cuando de verdad la ausencia es producto del trabajo o se hace para cuidar a la familia. Y lo cierto es que no se reconoce a veces de que hay hombres y también mujeres, claro, que se levantan muy temprano a la mañana y salen a buscar el pan y por allí están ausentes mucho tiempo de la casa. Se pierden muchas cosas de los niños, pero como les dije, es como difícil de reconocer esto, porque normalmente la esposa o la mujer pretende, y es lógico, tener un compañero, pero acompañar a veces significa trabajar muchas horas fuera. Y pensando un poco en esto, quiero hablarles de cómo Jesús veía al Padre. Y quiero decirte que aunque a veces uno no ve a papá, no significa que Él no trabaja por nosotros. Aunque uno a veces no lo vio porque estuvo trabajando, porque estuvo lejos, no significa que no esté pensando en nosotros. A veces uno no entiende y parece que Dios está lejos y que no nos entiende y que hace cosas que no nos podemos explicar y que a veces no nos escucha, pero Dios jamás deja de trabajar por nosotros. Dios siempre estará a tu lado. Dios siempre estará haciendo, aunque callado, como a veces lo hace un padre, aunque pareciera ausente, como a veces le pasa a los padres, aunque pareciera distante, como suele pasarle a los padres, Dios siempre estará trabajando por vos. Siempre. Dios nunca dejará de trabajar por vos. Jamás el Señor hará algo que no sea en tu beneficio. Jamás. Dios siempre estará trabajando por vos. Ahora, Jesús nos dio una idea porque hasta el tiempo de Jesús nadie había presentado a Dios como Padre. Los judíos eran muy apegados a sus raíces. Ellos decían, a Abraham tenemos por padre, ¿no? Eran muy aferrados a su descendencia, estaban orgullosos de su descendencia. Pero Jesús vino y rompió un poco con eso cuando les dijo, señores, más que la descendencia es la paternidad y Dios es Padre. Y nosotros que hemos vivido y hemos tenido la oportunidad de conocer a algunos a nuestros padres, tenemos una vaga idea de eso. Pero yo hoy quiero refrescarle cómo es Dios como Padre. Y para esto hay tres historias en la Biblia muy particulares. Quiero ver si las puedo pasar rápido porque ustedes se las acuerdan. La primera está en Lucas capítulo 15, verso 1. Y la Biblia dice que se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a pecadores recibe y come con ellos. Entonces Él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Yo os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que
tiene 10 dracmas, y si pierde una, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Curiosamente, para nosotros parecieran que son 2 parábolas. De hecho, su Biblia tiene una división, como si fueran 2, y la Biblia dice que era una, ¿sí? Aquí es lo primero, y quiero destacar esto. Jesús le refirió esta parábola, dice el verso 3. Es decir, era una, no eran 2, tampoco eran 3, porque más adelante empieza a hablar, en el verso 11, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y nosotros dividimos eso y le llamamos a eso la parábola del hijo pródigo. Y la verdad es que Jesús dijo una sola cosa y estaba hablando de una sola cosa en ese momento. Estaba hablando de cuál es la relación de los hijos para con el Padre. Estaba diciéndoles a ellos cómo debían de comportarse en la vida. Esta enseñanza procede de una murmuración donde los fariseos detestaban a los publicanos y no querían que ellos fueran parte de lo que ellos consideraban sagrado, que era el culto o el servicio. Entonces Jesús les cuenta estas 2 parábolas y pareciera que son 2, digo, porque las primeras parecen ser la introducción de las segundas. Es decir, cuando Jesús habla en esto, siempre está tratando de llegar a la última, a la conclusión, que es la historia del hijo pródigo. Ahora bien, vamos a entrar en eso, pero antes déjenme contarles de que lo primero que quiero decirles es que la oveja valía una dracma. Y cuando Jesús habla de la parábola de la oveja que se perdió, está hablando de el hijo pródigo que se fue. Pero cuando habla de la dracma que se perdió en la casa, está hablando del hijo que no es pródigo, que no se fue, pero que se quedó. Es decir, Jesús lo que está mostrando es qué es lo que pasa en el corazón de los hijos y cuál es el corazón del Padre. Permítame, por favor, su atención en esto, porque es bien relevante entender que la dracma inclusive revela por esencia la redención, porque era de plata. La plata justamente tiene que ver con la redención, es decir, con el precio que alguien pagó por nosotros. Es decir, que Jesús estaba hablando concretamente del valor de los hijos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es que si la dracma valía igual que una oveja, Jesús estaba hablando de 2 hijos que valían exactamente lo mismo. Para un padre, los hijos valen lo mismo. Para Dios, los hijos valen igual. Para Dios, yo no soy más ni menos que alguien. Para Dios no es más importante el pastor que el ujier, no es más importante el cantante que el que se sienta en la iglesia. Para Dios todos tenemos el mismo valor. Dios nos ama de la misma manera. ¿Tenemos la misma función? No, no tenemos la misma función, pero tenemos el mismo valor. Hola, está acá conmigo. A veces la gente viene y me dice, pastor, ore usted que está más cerca de Dios. Déjeme decirle, usted está tan cerca como yo. Y no solamente tan cerca, sino que tiene exactamente el mismo valor que todos. Porque para los padres, los hijos valemos lo mismo. Entonces, es muy importante entender esto, porque esto te revela el corazón de Dios a tu vida. Entonces, no es que Dios favorece a uno en perjuicio de otro, es que tenemos funciones diferentes. Ahora, por eso es importante que entendamos la palabra perder. Ellos se perdieron. Uno se perdió por irse lejos y el otro se perdió porque entró en el conflicto, quedándose en la casa, cuidando más la gerencia, el servicio que a Dios. Déjeme decirle, cuando fijamos nuestros ojos en lo que hacemos, en el servicio, en qué nos dedicamos, nuestros ojos salen de Cristo y se fijan en las personas. Y cuando nos fijamos en las personas, lo que sucede inmediatamente es que nos comparamos. ¿Por qué a él sí y por qué a mí no? ¿Por qué a mi hermana le compraron las zapatillas y a mí no? ¿Por qué le hicieron esto a él y a mí no? Y empezamos a entrar en conflictos de comparación por no entender sencillamente que necesitamos ir al corazón del Padre. En el verso 12 del capítulo 15, la Biblia dice algo que es muy relevante respecto de la parábola del hijo pródigo. No la voy a leer porque ustedes la conocen, pero aquí sí quiero entrar en este detalle. Nosotros a veces pensamos que el hijo que se fue se llevó la herencia,
Pero la Biblia no dice exactamente eso. La Biblia dice que el que se quedó también se llevó la herencia. Tanto uno como el otro, ambos se llevaron la herencia. El menor, es cierto que se fue lejos. Dice el verso 12 del capítulo 15. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Pero la Biblia no dice que el padre se las dio. La Biblia dice que el padre, ¿qué hizo? Repartió. Es decir, le dijo al más joven: ok, esta es tu parte. Y le dijo al más grande: esta es la tuya. Ahora, es muy importante tener claro esto, porque Dios ya repartió los dones en tu vida. Es decir, Dios ya te dio la herencia que necesitas. No puedes estar comparándote con otra persona, porque Dios te dio dones a vos, que son tan valiosos o más valiosos que a otros, porque a todos los hijos le correspondía la misma herencia, excepto al primogénito. Y el primogénito de todos los hermanos es Jesús entre nosotros. ¿Sí? Pero lo cierto es que a todos los demás nos corresponde partes iguales de la herencia. Así que cuando vos pensás en tu Padre como Dios te dio dones tan valiosos a vos como a mí, como a cualquiera de los que buscan al Señor. Ya tenemos la herencia. El problema es que no usamos esa herencia, o a veces malgastamos esa herencia. De hecho, dije que el primogénito siempre tiene el doble. Ustedes han oído hablar de esa doble porción del Espíritu que pidió Eliseo cuando vio partir a Elías. Ustedes han escuchado muchas veces predicar sobre la doble honra. Han escuchado hablar de venir al doble de bendición. Esa es la bendición del primogénito. Pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que un día el hijo menor volverá. Y entonces habrá suficiente para recibirlo. Porque el hijo mayor se quedó con el 67% de los bienes y el hijo menor solamente malgastó el 33%. ¿Por qué es relevante esto? Porque Dios siempre provee para que haya para todos. Diga conmigo, en casa va a haber para todos. ¿Por qué? Porque Dios provee. Ahora, Dios se provee y tiene cuidado de esas cosas, claro. El Padre proveyó para recibir luego al Hijo. De hecho, la Biblia dice en el verso 13 que no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una ciudad apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo menor salió de la casa del padre y dijo: bueno, yo voy a gastar lo que recibí. Y se llevó lo que él creía y lo que él había logrado vender, seguramente se lo llevó consigo. La perdición o el extravío de una persona está relacionada con empezar a abandonar de a poco las cosas. Irse lejos comienza con un primer paso. Y a veces ese primer paso en nuestra vida es no venir a la iglesia, dejar de leer la Biblia todos los días o dejar de orar. Cuando una persona da ese primer paso, literalmente, si sigue dando pasos, se va a ir lejos. Tan lejos que luego le va a costar volver. Y eso es lo que le pasó a este muchacho. Empezó un camino que luego le iba a ser muy difícil volver, porque terminó comiendo algarrobas con los cerdos en el chiquero. Terminó malgastándolo todo. Terminó viviendo perdidamente. Cuando vos tenés un día que pasaste sin buscar la presencia de Dios, en ese minuto se tienen que disparar todas las alarmas, porque no es posible eso. Si un día dejaste de buscar al Señor, pues prontamente tienes que volver a buscar a Dios, porque si no vas a terminar lejos como el hijo menor. Ahora usted dirá: bueno, pastor, yo ya estoy lejos. Pues entonces quiero invitarte a que vuelvas, ¿sí? Porque el hijo menor tomó la herencia y aunque la terminó malgastando, por lo menos tuvo la actitud de volver a los brazos del Padre. Ahora bien, déjeme decirle que el pueblo hebreo amaba la heredad y ellos querían y luchaban siempre por la herencia, luchaban siempre por la bendición, y a veces nosotros los cristianos siempre queremos la bendición, pero el problema es que a veces los que ya nos quedamos en la casa, no el que se fue, ya sé que nos podemos ir lejos y hay un montón de personas que se van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven, y toda la vida
Esperarán que la parábola del hijo pródigo funcione. El problema es que hay algunos que no van y vuelven, que se quedan, pero a veces también se pierden. Ahora, el que fue y volvió, se perdió, pues claro que perdió. Pero lo cierto es que yo quiero hablarles de la diferencia entre ambos. El que se quedó también estaba perdido. Como la oveja que el pastor salió a buscar se perdió. Si usted pierde, la dracma era como un billete de 1,000, como ahora, como para que tengan idea. Eso costaba un poco más, ¿sí? Porque una oveja cuesta más de 1,000 y que el billete, la dracma, era lo mismo que el valor de la oveja. Entonces, si usted perdiera un billete de 1,000, ¿lo buscaría? ¿Sí o no? ¿Qué cree? Lo buscaría, ¿verdad? ¿Sí? No puedo perder uno de estos. Y esos que son de color naranja y todo, no hay que buscarlo ya, hay que encontrar dónde está, desesperadamente, ¿sí? Entonces, inmediatamente sucede que no se puede perder una persona. Dios hace todo lo posible, pero el problema es que ¿por qué se pierde un ser humano aún estando en la iglesia? De hecho, quiero contarles de que a veces las personas que se creen merecedoras terminan siendo ingratos. Y ese es el mayor problema. A veces nos creemos merecedores. Decimos, pero si le regalaron a él, porque a mí no. Y a él sí, a mí no. Y decimos, es que yo me merezco que me cuiden, merezco que me visiten, merezco que alguien haga algo por mí. ¿Por qué a los demás lo visitan y a mí no? ¿Por qué a los demás alguien lo atiende y a mí no? Claro, y ese es el problema, que cuando creemos que merecemos una atención, es que en ese momento nos volvemos ingratos. Mire usted qué curioso. Un día Jesús iba caminando y se le acercaron 10 leprosos. Y esos 10 leprosos, Jesús los mandó que fueran con el sacerdote. Y cuando iban de camino, los 10 fueron sanados. Curiosamente, solo uno volvió a dar gracias. ¿Saben quién volvió a dar gracias? Uno que no se creía merecedor de ese milagro porque él era samaritano. Pero los otros 9, Jesús le dijo, ¿y dónde están? Pues que los otros 9 fueron a cumplir la tarea porque ellos decían, bueno, estamos justificados porque Dios no me va a atender a mí, Dios debería atenderme. Si yo soy judío, soy hebreo, pues Dios debería atenderme. Y a veces nosotros los cristianos nos creemos merecedores, pero ¿por qué Dios no me sana a la persona que yo quiero? Pues si para eso es Dios. Pero es que en ese momento te volviste ingrato. Pero ¿por qué Dios no hace un milagro? Y si Dios puede, ¿por qué no? Es que no soy hijo yo de Dios. Claro que sí. Pero los hijos de Dios tienen que tener un corazón agradecido. Y no importa si fue bien o mal, no importa si la decisión de Dios fue dura o no, Dios va a seguir siendo Dios. No importa si tu papá te retó y te mandó al colegio, va a seguir siendo tu padre. Hasta el día que parta él, va a ser tu padre. Y luego que parta, lo mismo va a seguir siéndolo. Porque no va a cambiar. Es decir, Dios no deja de ser Dios porque yo crea que Él no me dio algo que yo merecía. Dios no deja de amarme porque yo no recibí lo que yo quería. Es más, cuando yo pienso de esa manera, estoy en la casa, pero tan perdido como aquel que está en el chiquero. Él estaba muy perdido y trabajando en la misma casa. Porque como le dije, se creía merecedor. A veces cuando las personas nos creemos merecedores de la bendición, nos creemos merecedores de un milagro, y a mí me ha pasado, yo decía, Señor, yo soy tu siervo, ¿cuándo me vas a escuchar? Cuando oraba por Mari, ¿cómo que no? Y cuando pasó lo que pasó, sabía que tenía que dar gracias, pero es muy difícil. Porque si no daba gracias, me iba a convertir en alguien que estando dentro de la casa, lo mismo se iba a perder. Porque iba a quedarme con la idea de ser merecedor de cuidados. A veces creemos que merecemos una posición, un cuidado, una atención. Y cuando nosotros creemos eso, lo que sucede es que aparece la ingratitud.
Mire, en Romanos capítulo 9, verso 4, la Biblia habla de 7 beneficios que tiene el pueblo judío sobre nosotros los gentiles. Ellos tienen muchísimas cosas por encima de nosotros. Por eso esos 9 se fueron hasta donde Jesús les dijo, y no les importó dar gracias, porque como ellos tenían los beneficios, no necesitaban dar gracias, parecía. ¿Y sabe una cosa? Hay gente que a veces se cree tan espiritual que dice cómo tienen que hacer las cosas, y Dios te dice, no te fijes en cómo le hace el otro. Yo quiero que vos te abraces de mí, porque a ese punto quiero llegar. El problema es que ellos no supieron administrar la herencia, no entendieron de que terminaron en un pleito. Uno la desperdició tirándola lejos, el otro, teniendo la herencia, jamás la pudo disfrutar. ¿Sabe? En la representación de la parábola, estar perdido no es irse a una provincia apartada, sino alejarse del corazón del Padre. El problema es no entender el corazón de Dios. Cuando hablo del corazón de Dios es mirar a la cara a Dios. ¿Sabe usted? Una de las bendiciones que usamos, y cada reunión yo se las repito porque Dios nos dijo que así lo dijéramos, dice claramente, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Conoce el rostro de Dios, entiende el corazón de Dios. Dios siempre va a estar a tu lado. Bueno, pero es que no entiendo por qué me está pasando esto. No importa lo que te está pasando, Dios no te va a dejar, lo va a pasar contigo. Y cuando llores, llorará contigo. Y cuando te levantes, se levantará contigo, porque Él no te va a dejar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Cuando pases por las aguas, el Señor estará contigo. Jamás Dios te va a dejar. Tenemos que entenderlo eso. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Jamás un padre está mirando los errores de un hijo. El padre está buscando las virtudes de un hijo. Y eso es conocer el corazón de Dios. Dios es tu papá. Bueno, pastor, pero la verdad es que es difícil la situación cuando a veces yo pierdo la gratitud. Claro que sí, porque cuando perdés la gratitud dejas de ver. Y dejas de ver las cosas buenas que Dios te dio. Dejas de ver que estás vivo. Dejas de ver que tenés que dar gracias. Dejas de ver que tenés una oportunidad que se llama presente. Y el presente es justamente eso, es un presente, es un regalo. Y hoy tenés que darte el mejor regalo del mundo. Y hoy vas a recibir ese regalo maravilloso de parte de Dios. Porque déjeme decirle, si hay un regalo que todos quisiéramos tener, fundamentalmente aquellos que alguna vez tuvimos que despedir a nuestro papá, ¿sabe qué? Yo quisiera tener el mejor de los regalos que pudiera tener, es tener la oportunidad de volver a abrazar a mi viejo. Sería impagable, daría lo que fuera. El problema es que cuando lo tuve a veces no me di cuenta de aprovecharlo. ¿Sabe cuál es el problema de hoy con la iglesia, con nosotros en nuestra vida? Que en vez de aprovecharnos, en vez de abrazarnos a Dios, en vez de amar a Dios, estamos criticándonos unos a otros, pensando por qué Él tiene una oportunidad que yo no tengo, por qué fulano hace tal cosa y yo no, por qué el otro tiene este don maravilloso y los míos no son tan iguales. No importa qué calidad de dones tienes un Padre que te ama y quiere abrazarte. Y ese es el mejor regalo que puedes tener. Pero pastor, es que llevo un dolor dentro. Eso es lo maravilloso del abrazo de Dios. El abrazo de un padre sana los dolores. El problema del mayor fue que viviendo con el padre no sabía lo que el padre hacía. Viviendo en la casa estaba perdido. El mayor tenía la herencia, pero no tenía el corazón del padre. ¿De qué vale tener la herencia, la unción, la gracia, los dones y no tener a Dios en tu corazón?
¿De qué vale tener todas las cosas y no tener a Dios en el alma? Hay demasiadas personas que tienen muchos talentos de Dios, pero Dios no tiene nada de ellos. Y hay otros que parecieran no tener nada de Dios, pero Dios tiene todo de ellos. ¿Sabe por qué? Porque se han entregado plenamente al Señor. Sus corazones están dependiendo de Dios. Y esas son las personas que disfrutan de la herencia al final. Porque parecieran no tener nada, pero tienen lo mejor. El muchacho volvió sin nada, despojado de todo, había perdido la herencia. Pero dice la Biblia que cuando el padre lo vio, corrió hasta donde él estaba y lo abrazó. Pero cuando vino el mayor, el padre fue a buscarlo y el mayor le dijo: pero ¿cómo? Ahora porque vino tu hijo menor, tenés fiesta y estás celebrando y a mí nunca me diste nada. Encontró en el hijo mayor que no quiso abrazarlo. El menor sentía vergüenza de que el padre lo abrazara, porque se sabía que estaba manchado. Y el mayor rechazaba el abrazo porque creía que él era merecedor de otra cosa. La pregunta es: ¿cuál de los dos usted cree que tenía el corazón del Padre? Él estaba trabajando para mejorar la herencia, pero no el corazón. De hecho, la Biblia dice en el versículo 26, dice tan simple como esto: y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Si quiere leemos el 25. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro mejor, porque le recibió bueno y sano. Ahora, evidentemente, un siervo sabía más que el amo. Un colaborador del padre sabía más que el propio hijo. ¿Cómo es posible eso? ¿Sabe? Es que nos sucede que a veces nos hemos alejado tanto de Dios que estando y conociendo y escuchando y hasta a veces predicando la palabra de Dios, nos olvidamos de tener el corazón de Dios. El menor volvió y hubo fiesta. El mayor volvió y arruinó la fiesta. La pregunta es: ¿cuál de ustedes creen que alegró el corazón del Padre? Porque de eso se trata la parábola. Cuando la oveja se encontró, dice la Biblia que él la cargó, la trajo y llamó a sus amigos y celebró porque la oveja se encontró. Cuando la dracma se encontró, aquella mujer llamó a sus amigas y celebró. ¿Sabe de qué se trata esto? Se trata de que hay una celebración en el cielo cuando nosotros decimos: papá, necesito tu abrazo. Se trata de que hay una celebración en el cielo cuando vos te abrazás a Dios. Y yo quiero que en esta noche hagas algo muy especial. Quiero invitarte a que tengas ese regalo del cielo. Lo mejor que te puede pasar en la vida es darte la oportunidad de recibir un abrazo de papá, un abrazo de esos que sanan el alma, un abrazo de esos que bendicen el corazón. Y sabes, hoy más que nunca quiero que vos te animes, que dejes de estar enojado por las circunstancias, que dejes de alguna manera de estar mirando lo que otros hacen. ¿Por qué al otro no le pasó y a mí sí?
Eso es lo que quería el Señor decirles a los fariseos. No te fijes en lo que te pasó. Tal vez la herencia la hayas perdido. Tal vez voy a decir, pastor, lo perdí todo. Pastor, ya no tengo nada que recuperar. Sí, quiero decirte, aun cuando lo perdiste todo, hasta la dignidad, porque ese muchacho venía sin dignidad, venía despojado de sus ropas, ese hombre venía destruido. Cuando lo había perdido todo, él dijo, al menos en la casa de mi padre voy a tener pan. Él creía que lo único que iba a tener era eso, porque él dijo, yo voy a ofrecerme ser un siervo. Y el padre lo que hizo fue nada más y nada menos que abrazarlo. Yo quiero que invitarte a que te pongas de pie hoy un momento. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. ¿Me permitas las últimas palabras a tu corazón? Las mascotas van tras los amos porque les dan incentivos, pero los hijos acompañan a los padres porque hay un motivo. Dios no te va a dar incentivos o bendiciones para que lo sigas, porque a veces Dios va a tomar decisiones que no te van a gustar. Dios va a hacer todo lo que vos quieras. Dios no va a cumplir con todos tus caprichos ni con todas tus peticiones. No lo va a hacer. Pero eso no significa que no está trabajando por vos. Eso no significa que dejó de amarte. Eso no significa que no quiera abrazarte. Eso no significa que vaya a rechazarte, porque Él como Padre saldrá a tu encuentro a buscar tus brazos. Y aunque parezca difícil, tienes que saber que el hijo menor cuidó su posición de hijo, aun cuando ofreció una actitud de siervo. Pero el mayor servía sin cuidar su posición de hijo. Y Dios te dice, yo lo que quiero es que seas mi hijo. No importa si en la vida las cosas salen bien o salen mal. No importa si las cosas a veces son extraordinarias y otras veces difíciles. Quiero que me abraces. Y quiero decirte algo esta noche. Y por eso te pido que cierres tus ojos. Porque yo sé que vos necesitas ese abrazo. Porque yo sé que necesito ese abrazo. Porque yo sé que me gustaría volver a abrazar a mi viejo, aunque sea una vez más. Y nada más él vivió aquí. Fue mi padre en lo natural. ¿Cómo no ser agradecido y abrazarme a Dios, que es mi Padre celestial? Hoy lo mejor que puedes hacer es abrazarte a Dios. Dios te va a buscar para que lo abraces. Yo sé que a veces creemos que tenemos derechos y tenemos derechos a preguntar, Señor, ¿por qué decidiste eso? ¿O por qué hiciste esto otro? Pero hoy quiero invitarte a que dejes de lado esos derechos un momento. Que dejes de lado esos pensamientos y corras a los brazos del Padre y le abraces. Permitas que Dios te abrace hoy. El menor perdió la herencia porque la malgastó, pero el mayor nunca la pudo disfrutar. El menor perdió al padre porque estaba en un lugar lejano, pero el mayor perdió al padre porque estaba dedicado a otra cosa, angustiado, lleno de problemas. Pero los dos perdieron al padre. Nada más que uno de ellos corrió a su encuentro y se abrazó, y el otro quedó con su enojo, con su cansancio y con su dolor.
Y hoy te pregunto, ¿con qué te vas a quedar? El menor estaba muerto, pero revivió, porque dejó que el padre lo abrazara, porque el abrazo de un padre da vida otra vez. El mayor, que creía estar vivo, solo trajo dolor y amargura al corazón del padre, porque no quiso ser abrazado. Alguien puede estar sirviendo, obedeciendo, pero aún así estar perdido. ¿Por qué? Porque estar perdido no se trata de cuánto obedeces, de cuánto sirves. Se trata de si eres capaz o no de abrazarte al Señor. Si eres capaz de dejar de juzgar a los demás y dejar de criticar por qué tienes o no tienes una oportunidad. Y empezar a decir, Señor, tú eres mi mayor recompensa en esta vida. Yo quiero que hoy, quiero orar a Dios y quiero pedirte que te abraces al Señor. Quiero pedirte que le des el mejor de tus abrazos, que le digas a Dios, Señor, yo sé que tu abrazo puede sanarme, puede bendecirme. Señor, yo necesito volver a la oración de cada día, necesito volver a leer la Biblia cada día. Señor, hoy me vuelvo a abrazar a esos principios sencillos, hoy vuelvo a abrazar tu Espíritu, Dios. El hijo menor volvió y se abrazó al padre y encontró el amor que él necesitaba. Pero el mayor iba a ser más difícil encontrarlo. De hecho, cuando la dracma se prendió, tuvieron que pasar 3 cosas muy importantes. Y si vos estás enojado, estás luchando con la vida y te cuesta abrazarte a Dios porque te están pasando cosas difíciles, yo quiero mostrarte cuál es el camino de vuelta a casa, de vuelta a Dios. La Biblia dice que aquella mujer que buscaba la dracma, lo primero que hizo fue encender la luz. Ahí donde estás, yo quiero que enciendas la luz, el fuego del Espíritu en tu vida. Quiero que le digas al Señor, Señor, vuelve a encender tu Espíritu en mi corazón. Señor, que yo pueda ser encendido en el fuego de tu presencia. Si tuvo que prender la luz era porque estaba de noche, porque había oscuridad. Y en la oscuridad uno se tropieza. Yo te quiero invitar hoy, enciende una luz de nuevo en tu vida. Vuelve a encender la luz de esperanza. Vuelve a decir, Dios puede ayudarme. Qué ironía, ¿verdad? En la casa de luz, estar con la luz apagada. Pareciera una ironía, sin embargo, muchas personas viviendo en la iglesia, conociendo a Dios, escuchando cientos de predicaciones, aún no encienden la luz en su corazón, aún no le permiten a Dios abrazarlos, aún le cuesta recibir un abrazo de Dios. Qué ironía, sabiendo que Dios lo ama, le cuesta recibir su amor. Qué ironía, entendiendo que la palabra lo sustenta todo, se olvidan de leer una porción de la palabra cada día. Qué ironía estar en el mejor de los lugares y viviendo como el peor de los condenados. Qué ironía tener a Dios como Padre y no abrazarlo como se lo merece. Si quieres volver, enciende una luz otra vez en tu vida. Vuelve a dar gracias a Dios. La segunda cosa que esa mujer hizo fue y barrió. ¿Sabes? Es fácil perder las cosas cuando hay mucha basura. Nadie barre lo que está limpio. Se barre cuando hay basura en la casa y cuando
hay basura, es fácil perder una moneda entre ellas. Pero ella la barrió, ella quitó el pecado, porque la basura es eso, es representación del pecado. La basura es un impedimento que no te permite encontrar el lugar para abrazar a Dios, que no te permite encontrar el momento para abrazarte a Él. Y por último, ella puso diligencia. Dice que lo hizo con la actitud correcta, no con pereza, no como si fuera algo que era informal o nada más, bueno, sin cuidado. Ella fue cuidadosa. Y yo quiero que hoy seas cuidadoso y te abraces a Dios ahí donde estás. Entonces, si lo haces, si te abrazas a Dios, yo quiero decirte que algo va a suceder. Dios te devolverá el gozo y la paz a tu vida. Dios te devolverá su gracia a tu corazón, porque eso es lo que hace el abrazo de Dios. Así que ahí donde estás, quiero que alces tu mano al cielo y le digas: Señor, yo necesito ese abrazo tuyo. Señor, yo necesito que tú me abraces con tu gracia, necesito que tu bendición venga sobre mi vida. Señor, necesito que tu presencia esté hoy sobre mi alma y sobre mi espíritu. Señor, hoy me acerco a ti con el corazón. Señor, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad, Señor. Y yo quiero abrazarme a ti. Quiero invitarte a que te abraces. Yo no sé si hoy tienes a tu papá, pero sería bueno que no desaproveches las oportunidades de abrazarlo. Lo que los perdimos, nos encantaría volver a abrazarlo. Nos encantaría una oportunidad más. Al menos una más. Hoy Dios te da esa oportunidad. Mas si papá está cerca del Señor, yo creo que Él también vendría a abrazarte. Hoy es el tiempo. Es tu amor que me sostiene. Hoy es el momento en que te abraces al Señor, que le digas: yo lo necesito, Dios. Soy yo el que necesita ese abrazo hoy. Señor, yo soy hoy el que corre a tus brazos. Soy hoy yo, Señor, el que corre hacia ti. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Corre al Señor. De lo que vendrá. Corre a Jesús. Tú tienes el control. Corre al Señor. Nunca pierdes el control. Abrázate fuerte del Señor. Él es tu fortaleza. Él será quien te sostenga en el momento de dificultad. Él es el que pondrá un anillo en tu mano, el que volverá a poner una capa en tu espalda, el que te cubrirá con su manto, el que te dirá: hijo mío, vamos a celebrar porque estás aquí de nuevo. Me sostendrá. Hoy abrázate a Dios. Abrázate al Señor con todo tu corazón. No tengas miedo al rechazo, jamás te rechazará. Es tiempo de que te abraces. Se está encendiendo hoy. Puedo ver con claridad. Los velos están cayendo. Sí, mi Dios. Hoy corremos a ti. Hoy corremos a tu amor, Señor. El que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el
que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Sí, Señor. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Si hay algo que uno necesita en la vida, es abrazarse al Señor. Y cuando vos lo haces, entonces, y solo entonces, podés disfrutar de tu vida. ¿Sabes? El antídoto y el mejor antídoto para descubrir esto es cuando dejas de agradecer. Nunca dejes de dar gracias a Dios. Porque los que dejan de dar gracias a Dios son aquellos que creen merecer. Cuando vos te levantás cada día y le decís a Dios, gracias Señor por tu misericordia. Gracias porque a pesar de todo y esto que estoy viviendo, todavía eres mi Padre. Cuando vos te volvés una persona agradecida, cuando vos sos alguien agradecido, entonces vos podés disfrutar de la herencia de Dios. Tienes que agradecer. Por difícil que estés pasándola, tenés que agradecer. Esa es la manera, esa es la forma. Así que en esta noche yo quiero invitarte, y tenemos una sorpresa, queremos invitarte a ver algo antes de que nos vayamos, pero para hacerlo bien, quiero que hagamos esto. Vamos a orar primero por nuestra ofrenda, nuestros diezmos, luego vamos a entregar la bendición y después de eso quiero mostrarles una sorpresa. Así que ya para las redes sociales la van a estar viendo ellos en directo, y agradecemos a los que nos ven por por Facebook y por la 94.9. No queremos irnos sin antes darte la oportunidad de que Jesús venga y sea el Señor de tu vida. Así que ahí donde estás, en casa o aquí, si has venido por primera vez, dile al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados, te ruego que vengas a vivir a mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Si vos hiciste esta simple oración, déjame decirte, lo único que resta es buscar al Señor, es empezar a leer la palabra de Dios, y déjame decirte que Dios te va a llevar a lugares donde nunca te lo imaginaste y que va a bendecir tu vida más de lo que vos planeaste, porque Él es Dios y por eso Él te ama y quiere que vos seas su hijo. Quiero que se lleve esta bendición, pero también quiero que aproveche y mire lo que sale en la pantalla, ¿sí? Mensaje de paz. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Usted se va bendito, pero bendito, bendito por la palabra del Señor, y tenga una semana en victoria para la gloria de Dios. Amén.